Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Sirenia Celestina Ortega, a nombre de Lucía Lagunes Huerta. El día de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos para conocer si el Estado mexicano garantiza a su población el ejercicio de sus derechos, específicamente qué iniciativas ha tomado para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Para hablar del tema nos acompaña Alda Facio, jurista feminista, y Andrea Medina Rosas, abogada feminista. Las y los invito a acompañarnos. Este día les hemos preparado un programa con expertas de lujo. Estaremos hablando sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ustedes saben que el 25 de noviembre fue el Día de Acción por la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, todas las formas de violencia contra nosotras. Comienzan los 16 días de activismo que concluyen el próximo 10 de diciembre, que es Día de los Derechos Humanos. Entonces, en este contexto hemos invitado a Alda Facio. Ella es una jurista feminista, consultora internacional y ex relatora sobre discriminación contra la mujer del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Alda, querida, bienvenida a Análisis Feminista. Gracias y muy contenta. Y también está con nosotras Andrea Medina Rosas. Ella es una abogada feminista, también experta en los derechos humanos de las mujeres, y es un gusto también recibirte, Andrea. El gusto es mío, realmente de festejo. Aquí está mi plantita festejando también compartir con Alda, que yo querría decir que además de representarnos en las Naciones Unidas, Alda ha sido maestra de toda mi generación y las que vienen para realmente entender el mundo jurídico desde la perspectiva de género y del feminismo, así que feliz de estar aquí. Así es, pues imagínense, para mí es un doble lujo poder platicar con ambas, y esto en conmemoración precisamente del 10 de diciembre próximo, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y les cuento un poquito a nuestra audiencia que tras la Segunda Guerra Mundial, y con el fin de evitar que el conflicto armado de ese nivel sucediera nuevamente, líderes de todo el mundo se juntaron para negociar y redactar lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que acoge los derechos que tienen todas las personas, sin distinción de sexo, nacionalidad, clase social, entre otras. Cabe señalar que las mujeres lucharon por la igualdad e hicieron que este documento fuera universal, y aunque una minoría fueron para su elaboración, sus aportes quedaron plasmadas y resaltan los nombres como el de Eleanor Roosevelt, Hansa Mehta, Minerva Bernardino, Bodil Bigtröm, quienes no quitaron el dedo del renglón hasta conseguir que los derechos de las mujeres fueran reconocidos en este documento, ya que esto daría como resultado, por supuesto, un mundo más justo y más igualitario. Es importante señalar que Eleanor Roosevelt fue escritora, activista, defensora de los derechos humanos de las mujeres, pionera del movimiento feminista, y por supuesto pues que gracias a ella es que estamos incluidas las mujeres en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en este marco pues me gustaría iniciar la conversación con nuestras expertas. Alda, querida, ¿qué nos significó a las mujeres estar incluidas en esta declaración? Bueno, es una primera lucha que se da a nivel internacional, porque se han dado otras luchas a nivel nacional y local, pero es la primera vez que se habla directamente de la igualdad entre hombres y mujeres. No existía ningún otro documento internacional que hablara de eso, y muchas mujeres de todo el mundo, más de las que vos hablaste, sino que muchas otras lucharon de diferente manera desde sus países o ya en la negociación de la Declaración Universal, pero eso es el primer paso. Después tuvimos que dar muchos pasos más, y todavía más pasos tenemos que seguir dando todavía, porque completamente la calidad de humanas todavía no la tenemos completamente, ¿verdad? La tenemos en el discurso y en las leyes, pero no en la realidad.
Así es, y en ese contexto yo no puedo evitar pensar en Olimpia de Gons, que pues ella cuando cambia la Declaración de los Derechos del Hombre a la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, es aguillotinada. Entonces, estas mujeres que lograron, entre ellas Eleonor, que lograron incluir los derechos humanos en esta Declaración Universal, pues ¿a qué se arriesgaron precisamente para lograr lo que tenemos? Andrea, ¿cómo evalúas tú este gran paso que dimos las mujeres gracias a estas ancestras? Pues yo, como decía Alda, creo que son muchos pasos, ¿no? A veces grandes, a veces más pequeños, y creo que es importante comprender que los derechos humanos están enmarcados en la modernidad y efectivamente el feminismo y los derechos humanos abrevan de ahí, surgen de ahí y surgen en esta tensión. Como decías, Olimpia de Gouges fue guillotinada. La mayoría de las mujeres que lucharon por la igualdad junto con sus compañeros en la Revolución Francesa, pues también fueron guillotinadas, pero pensémoslo también en México, ¿no? O en América Latina. Finales del siglo XVIII, bueno, todo el siglo XVIII y XIX, mujeres hemos participado y hemos brindado a la sociedad una alternativa plena, completa de lo que sería esa agenda de igualdad y de libertad. Y yo pienso, no sé qué piense ahí Alda, pero de esa agenda de igualdad y libertad fundamental, ya para el siglo XX, después de las guerras mundiales, como decías, las mujeres hacemos una propuesta muy sólida de la paz. Además, o sea, de esa igualdad y de esa libertad, es la paz y un desarrollo en el que se nos incluya a todas las personas. Durante ese tiempo, el feminismo y las feministas hicimos alianzas con sindicalistas, con un montón de movimientos que no nos tomaron en cuenta a nosotras, pero que nosotras sí aportamos a todos ellos, incluido el de derechos humanos. Eso nos habla de lo generoso que es el movimiento feminista y de la clave, ¿no? De trabajar en alianza con otras mujeres del mundo, con otras mujeres mexicanas, donde muchas veces podemos no compartir ciertas posturas, pero nos unimos en lo clave para avanzar en nuestros derechos humanos. Y Alda, en tu participación dijiste algo muy importante en el que me gustaría que profundizaras. Decías, aún no tenemos la humanidad totalmente, no estamos reconocidas como humanas totalmente. ¿Qué nos faltaría? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar ahora? Bueno, es que logramos, ¿verdad? Después de la declaración, logramos la CEDAW, que es la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ese fue un logro importantísimo y que yo considero lo más importante que hemos logrado porque están ahí exactamente la agenda de las mujeres de todo el mundo. Pero aún así, aún con la CEDAW, que ya existía como convención internacional en Naciones Unidas, cuando se vino la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en 1993 todavía las mujeres no decían los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Por eso yo siempre he dicho que si teníamos que hablar a las mujeres por separado de nuestros derechos y no dentro del contexto de los derechos humanos, quiere decir que no éramos humanas, porque si no estaríamos incluidas obviamente en lo humano. Y fue en 1993 que logramos un movimiento de mujeres increíble de todo el mundo, absolutamente de todo el mundo, exigiendo que las Naciones Unidas declarara que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y una cosa importantísima, especialmente para nuestra región, que la violencia contra las mujeres era una violación a los derechos humanos. Eso, la gente se le olvida, que cree que con la declaración ya estaba eso. La violencia contra las mujeres, y lo vivimos aquí en Viena, yo estoy en Viena hoy precisamente, después podemos hablar por qué, y nos decían, pero si es que la violencia es una cosa mucho menos que la tortura o que la guerra, porque ustedes están tratando de meter la violencia contra las mujeres, que es un mal menor, en un contexto que es para hacerlo, liberarse de las peores cosas que ha sufrido la humanidad. Entonces nos costó mucho, pero lo logramos. Y después, si quieren, les cuento porque hoy estamos cumpliendo, bueno, hoy no, este
este año cumplimos 30 años de ser declaradas humanas. Y estamos entonces en el 30 aniversario, doble celebración para los derechos humanos de las mujeres. Y algo que cuentas es precisamente esta convención del 93 y que veníamos de otras conferencias internacionales donde precisamente se iba valorando ciertas esferas o ciertos ámbitos en los cuales teníamos que potenciar la participación de las mujeres para seguir avanzando en la igualdad. Y por ejemplo, en la cuarta conferencia, en el 95, se empieza a hablar, por ejemplo, de la violencia, la salud, la educación, los medios de comunicación, erradicar la violencia, los conflictos armados. A 30 años de esta convención, a 30 años de ser humanas, ¿qué valoraciones podemos hacer a nivel internacional, pero sobre todo en nuestro país? ¿Qué nos falta para completar esta ciudadanía plena de las mujeres y de nuestros derechos humanos? Quien guste contestar ahí. No, antes de que Andrea, nada más ¿Sí? porque le voy a poner el marco para que Andrea después nos hable del campo algodonero y lo que ha pasado en México, pero, o sea, después de Viena y antes de Beijing, logramos la Convención sobre Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿verdad? La Belén do Pará. Y sin esa Belén do Pará no hubiera habido lo que yo quisiera que Andrea nos hablara del campo algodonero, que ya es una sentencia que concretiza la idea de que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, porque las palabras son fáciles, el discurso uno puede decir, sí, es una violación a los derechos humanos, pero como que los jueces lo tomen en cuenta es otra cosa. Entonces, gracias a Viena, y eso es lo que poca gente reconoce, que en Viena el hecho de que lográramos que se declarara que las mujeres éramos, que los derechos humanos, los derechos de las mujeres son derechos humanos, y por ende lo que yo digo que los declararon humanas, y que la violencia contra las mujeres era una violación a los derechos humanos, lo cual refuerza el hecho de que somos humanas y que lo que nos pasa y cuando nos asesinan, están matando a un ser humano, no están matando a un ente raro, sino que a un ser humano. Y eso tuvo consecuencias en todo el mundo y en Naciones Unidas también, porque se nombró la primera relatora especial sobre violencia contra las mujeres. La CEDAW, que es nuestra convención, pasó a ser una convención de derechos humanos. Entonces ahora vive en Ginebra y está alrededor de todas las otras convenciones y no como estaba antes de Viena, estaba en Nueva York y no había comunicación mucho con las otras convenciones. Entonces, y ya me callo para que puedan hablar Andrea, es, No, no. en Viena los 30 años se Sí. cumplieron el 25 de junio, pero este año, primera vez en la historia de 30 años, que se reconoce que las mujeres no nos habían reconocido los derechos humanos hasta Viena. Entonces, por eso estoy yo aquí invitada, porque fui una de las organizadoras del Tribunal de Viena, que se hizo hace 30 años, y me invitaron para que hablara de eso, pero yo lo que me tiene absolutamente impresionada es que una ciudad como Viena reconozca que antes de esa conferencia no éramos humanas, no nos habían reconocido el estatus de humanas. Entonces estamos celebrando este domingo 30 años de que las mujeres somos humanas y 10 años de que esta ciudad se considera una ciudad de derechos humanos. Qué impresión, qué impresión. En México, cuando hablamos de 70 años de la ciudadanía por tener el voto de las mujeres en el 53, lo vemos súper reciente. Y tú nos dices, no son 70 años, tenemos 30 años apenas de ser humanas. Es un impacto mucho mayor y que por supuesto pues nos habla de todo lo que nos falta y del camino tan largo que han llevado mujeres como ustedes para lograr lo que hoy tenemos. Andrea, ¿nos cuentas tú de la parte en México? Sí, con mucho gusto. Y para la parte en México, yo quisiera retomar algo que Alda nos enseñó a todas y que para mí es central, para mí me permitió mantenerme en el derecho, tan simple como eso, que es comprender que lo jurídico por lo menos tiene tres dimensiones que están siempre relacionadas. Una tiene que ver con la ley, otra tiene que ver con, digamos, las instituciones y la cultura de quien opera esa norma, y también la cultura de la ciudadanía, de quienes somos titulares de esos derechos. Si uno de esos elementos no conoce la norma o la aplica de manera diferente, aunque tengamos lo mejor,
eso no va a funcionar bien. Entonces siempre necesitamos ver esos tres elementos. Y lo que ahora nos narra Alda, a mí me parece importante colocarlo desde ese lugar y también para entender nuestra propia historia nacional, porque cada norma que hemos logrado modificar, crear, etcétera, nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Es un esfuerzo de todas, como decía Alda, todas las mujeres de todo el mundo, muchísimas. A mí cuando dicen, es que los derechos humanos son occidentales, yo digo, es que no han leído y no tienen conocimiento, es una construcción de todo el mundo, pluricultural, etcétera, y nos costó mucho trabajo, pero tener la ley no es lo único. Necesitamos toda la parte del acceso a la justicia y, por ejemplo, Campo Algodonero es un caso que con mucho esfuerzo también de muchas mujeres nacionales e internacional, se logró que la Corte Interamericana dijera, sí tengo competencia, ¿no? A pesar de que México decía, no tienes competencia. La Corte dijo, sí, lo que habla Alda, no solo hay el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, sino que se tiene que garantizar que no se violente y por tanto se puede investigar y se puede sancionar a México. México ahora tiene 5 sentencias respecto de violencia contra las mujeres, todas por discriminación en el acceso a la justicia. Eso nos tiene que decir algo, ¿no? A todas. Pero yo quisiera resaltar un elemento que Alda lo está señalando. Bueno, después de 30 años, una ciudad como Viena reconoce que no se nos reconocía como humanas, pero yo querría apelar a una reflexión individual y colectiva acá. ¿Cuántas de nosotras y cuántos de quienes nos escuchan conocen realmente la construcción de los derechos, de los derechos humanos y de los derechos humanos de las mujeres? ¿Cómo nos acercamos a lo jurídico? ¿Cómo construimos realmente ciudadanía? Porque siento que hay como una lejanía y hay como algo ya muy dado, hasta de desprecio. Y no, o sea, lo que tenemos lo podemos perder porque son pactos, ¿no? Afortunadamente en el ámbito internacional hemos sido muy sólidas, pero aún en el acceso a la justicia internacional e interamericano estamos teniendo movimientos ahí que nos tendría que llevar a conocer profundamente lo que hemos construido y este año que celebramos, que no solo es el sufragio, reconocer la discriminación contra las mujeres, sino que somos humanas. Y querría adelantar otra cosita. También nosotras, se puede ver en los indicadores de cumplimiento de la Convención de Belém do Pará, hemos aportado muchísimo para medir que esto sea una realidad, no solo palabras. Nos hemos abocado, Alda es también fundamental en eso, para que podamos corroborar que lo que se hace es lo que va a traer los resultados que esperamos al declarar los derechos humanos. Muchísimas gracias por esto, Andrea, y vamos a regresar al segundo bloque de este programa para conversar sobre eso precisamente. Entonces, invitamos a nuestra audiencia a que se comunique con nosotras, por supuesto, al 55 60 60 55 71, o bien que nos dejen sus comentarios en la transmisión en vivo en Facebook Live. Vamos a una cápsula precisamente sobre este Día Internacional de los Derechos Humanos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, para todas y todos. El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha en la que también se celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que funge como plan de acción global que protege los derechos de todas las personas en el mundo. Por medio de este documento, los países acordaron las libertades y los derechos que merecen protección universal para que cualquier persona goce de libertad, igualdad y dignidad. Dicha declaración fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas después de establecerse en 1948 como respuesta a los actos violentos que generó la Segunda Guerra Mundial.
Su acogimiento reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. El comité encargado de su elaboración inició la redacción en 1946 y estaba conformado por representantes de países como Estados Unidos, Líbano, China, Australia, Chile, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. Esto permitió que los estados de diferentes regiones pudieran aportar sus contextos religiosos, políticos y culturales. Al término, la declaración se debatió entre miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y por último fue adoptada por la Asamblea General en 1948. Ahora bien, ¿qué son los derechos humanos? Son normas que regulan el pleno respecto a la dignidad humana, establecen las condiciones básicas para la propia vida y promueven los valores fundamentales de convivencia. Al ser normas universales, deben acatarse globalmente y sin ninguna excepción. Cabe señalar que en el documento están plasmados 30 derechos y libertades, de los que todas las personas gozan y que nadie se los puede quitar, divididos en diferentes tipos como de carácter personal, relación entre el individuo y la comunidad, de pensamiento, económicos, sociales y culturales. Entre los que destacan el derecho a no ser sometido a la tortura, a la libertad de expresión, a la educación, a buscar asilo, a la vida, la libertad y a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada, por mencionar algunos. Es la propia Declaración Universal la que señala que son esenciales en todos los seres humanos, sin importar su raza, sexo, nacionalidad, etnia, lenguaje, religión o cualquier otra condición. Para gozar de estos, basta con ser una persona, porque corresponde a todas y todos, y no son otorgados por ningún Estado. Actualmente, en todo el mundo las mujeres y niñas se enfrentan a una grave violación a sus derechos humanos debido a su género. Esta desigualdad las hace enfrentarse a problemas como la violencia en su núcleo familiar, violencia sexual, salarios bajos, falta de acceso a la educación, ineficiente asistencia sanitaria, entre otros. Para frenar estas violencias, las mujeres han generado campañas para modificar las leyes y han tomado las calles para exigir se respeten sus derechos. Uno de los movimientos que floreció gracias al desarrollo de la era digital fue la campaña MeToo, que se difundió inicialmente por redes sociales y expuso la prevalencia de la violencia de género y el acoso sexual. La Organización de las Naciones Unidas reconoce que la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres son la clave para el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, la paz y la seguridad. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Seguimos en Análisis Feminista. Les recuerdo el número en cabina. Nos pueden escribir o mandar mensaje de audio al 55 60 60 55 71. También nos encuentran en redes sociales como @VioletaRadio_FM en X y Violeta Radio en Facebook también. Y esta mañana estamos conversando con dos expertas increíbles de feministas, por supuesto, defensoras de los derechos humanos de las mujeres, ambas abogadas, con Alda Facio, jurista feminista, y con Andrea Medina Rosas, abogada feminista mexicana. Y pues ya decíamos en este primer bloque con estas dos expertas de la construcción internacional, de la construcción global de los derechos humanos, de cómo llevamos pues desde el 93 con esta Declaración de Viena reconociéndonos como humanas, y tenemos un camino internacional avanzado ahí, también con sentencias a nivel nacional. Pero la violencia sigue siendo la máxima expresión de la desigualdad que vivimos las mujeres. Solo por colocar algunos datos, cada año son asesinadas más de 3,000 niñas, mujeres, adolescentes, aunque solo el 24% de estos casos se contabiliza como feminicidio en el caso de México. Además de ello, se dice que tenemos una tasa de impunidad que supera el 95%. Apenas 1 de cada 10 víctimas denuncia a sus agresores por miedo o por falta de confianza en las autoridades. Y es precisamente en este último punto donde nos decía Andrea Medina, bueno, para el orden jurídico es importante la ley, pero también las instancias, ¿verdad? Y en ese contexto a mí me gustaría preguntarles a nuestras invitadas, Alda, Andrea, en esta evaluación que hacemos de la violencia, los datos que nos hablan de la violencia hacia las mujeres, nos están hablando también pues de que aunque hay este marco jurídico, nos falta mucho para lograr el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía y de nuestra humanidad.
¿Cómo podemos avanzar los países hacia allá, hacia el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres? Alda, ¿quieres comenzar? Empiezo, sí, pero quiero hacer un paréntesis porque vos hablaste de los 16 días de activismo por los derechos humanos de las mujeres y contra la violencia, porque los 16 días empezaron como eso también. Que algo que muy poca gente sabe, que esos 16 días los empezamos precisamente en el 92 para hacer conciencia en el mundo de que no éramos totalmente humanas, de que la violencia no se conocía. Entonces era un activismo que se empezó y no ha parado desde el 1992. Todos los años se hacen los 16 días de activismo, que fue empezado por un grupo de feministas de diferentes partes del mundo. Éramos 10 que empezamos esa idea de hacer activismo por los derechos humanos de las mujeres y cada vez se ha ido, y ahora por supuesto Naciones Unidas se lo ha tomado como que es ONU Mujeres fue la fundadora de esa idea, pero no es así, es una idea que nace de las feministas de la sociedad civil, y eso entonces por eso lo dije aquí también, para que conozcan la historia, pero también para que sean, que preguntabas que qué debemos hacer, seguir en el activismo, seguir luchando por nuestros derechos, porque no los hemos logrado todavía, o sea, lo tenemos en algunos convenciones, en algunas leyes, pero no en la cabeza de la mayoría de la gente. Sigue pensando que no es tan importante, no solo de la mayoría de la gente. ONU Mujeres misma, que es la agencia de Naciones Unidas encargada del bienestar de las mujeres y todo, cuando pasó lo del 7 de octubre en Israel, no menciona, no, hasta hace una semana mencionó que fueron muchas mujeres violadas, mujeres israelíes y de otras nacionalidades violadas por Hamas, que es algo que tiene que reconocerse, porque supuestamente la violación es un acto no político. No debe de importar de qué país seas, quién lo hizo, si fue alguien malo, alguien bueno, lo que sea, es algo que tiene que denunciarse siempre. Y es una lección que me parece que tenemos que aprender, que sea quien la haga, no importa quién, o sea, que sea el enemigo más grande o el amigo más grande o el sindicato más maravilloso, una violación nunca es justificable, nunca, nunca, nunca. Entonces, el hecho de que ONU Mujeres no lo denunciaran, nos dice algo de que estamos todavía muy atrasadas, o sea, necesitamos concientizar más de que no vengarse de las mujeres para castigar a un pueblo, a un país o a una nación, no es posible, no es aceptable y no debemos aceptarlo, aunque seamos totalmente pro Palestina y que queramos proteger a Palestina. Eso no justifica que se violen a las mujeres de Israel. Así es, la violencia contra las mujeres es una grave violación a los derechos humanos, y esta frase la decimos mucho las feministas, pero Andrea, ayúdanos un poco a explicar, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto las feministas? Bueno, querría retomar algo junto con esto que decía Alda, que es muy importante continuar con el activismo, pero yo creo que en este momento necesitamos también pensar qué tipo de activismo. Y yo quisiera retomar que en los derechos humanos de las mujeres tenemos una tradición, como decía al inicio, de alianza, ¿no? A pesar de que nuestros colegas no han respondido lo mejor posible, nosotras estuvimos siempre con el movimiento abolicionista de la esclavitud. De ahí viene la base para la abolición de la prostitución. Hemos estado siempre en los derechos económicos, sociales y culturales, y fuimos centrales para todo el proceso sindicalista y socialista en el mundo. Es decir, hemos hecho un aporte fundamental, aunque luego no nos incorporan. Y yo retomo de un artículo de Alda que para mí ha sido como muy revelador también del proceso, que es que en los 90s, hace 30 años, el feminismo, muy pocas estábamos interesadas en el mundo de los derechos humanos, ¿no? Era como esta desconfianza o esos que no nos toman en cuenta. Y mencionaban en la cápsula, por ejemplo, el Me Too. Y a veces pensamos que al ser feministas o al ser de derechos humanos, somos incapaces de discriminar o de violentar.
Y uno de los grandes temas que tenemos ahora es la violencia que hay en nuestros movimientos. El Me Too nos colocó a muchas en una disyuntiva de, pues es mi amigo el que está generando eso, o es mi familiar. Entonces, ahí creo que nos lleva a la reflexión de lo más cercano, estos vínculos, ahí necesitamos colocar la propuesta política y civilizatoria que hemos hecho desde los derechos humanos y desde los derechos de las mujeres. ¿Cómo queremos convivir? Yo siempre lo remito también al tema de, yo me imagino a Leonor Roosevelt coordinando a todas estas luminarias del mundo, ¿no? Lo que sería aquello, y que era soñar. Yo lo imagino así. O sea, ¿cómo es posible que dijeran, es posible que en el mundo no exista nunca más discriminación, ni una violencia sustentada en la discriminación, y que todas las personas en todo el mundo sean iguales? Es un sueño increíble, y nos dieron las pautas para decir cómo lo podemos lograr, y para eso hay que estudiar siempre. Hay que leer. Hemos hecho muchísimas cosas de difusión sobre lo técnico que hay de los derechos humanos de las mujeres. Ojalá con este espacio les interese acercarse a ello. La utopía de la igualdad que nos enseñaron las feministas, pero que hoy decimos, si han avanzado tanto nuestras ancestras, claro que es posible seguir avanzando. Y tú hablabas, Andrea, al inicio también de una propuesta feminista de paz, ¿verdad? Porque la construcción de los derechos humanos también avanza hacia allá, y erradicar la violencia contra las mujeres, pues tendría que ayudarnos también a avanzar hacia la paz en un mundo tan caótico que presenta guerras en los diferentes continentes, o incluso con los niveles de violencia que enfrentamos en México. Y a mí me gustaría continuar la conversación con ustedes preguntándoles sobre eso, hacia dónde tendrían, ya dijimos, por supuesto, que difundir los derechos para que la ciudadanía se los apropie es muy importante, pero hacia dónde tenemos que presionar, por ejemplo, a los gobiernos, ¿no? El próximo año tendremos un proceso electoral muy importante en México, y no solo en México, sino en el mundo también hay cambios importantes. ¿Hacia dónde tendríamos que seguir haciendo la incidencia feminista para avanzar en este reconocimiento de la humanidad y de la ciudadanía y de los derechos humanos de las mujeres? Sí, yo quisiera tal vez señalar rápidamente en lo que responde Alda, que los derechos humanos plantean que se van a hacer realidad a través principalmente del Estado, de los estados nacionales. Por supuesto que la ciudadanía y la sociedad tienen que participar, pero las obligaciones se establecen principalmente para los estados. Y el feminismo ha apelado a eso, aunque ahora se plantee que hay debates, o que toda nuestra apuesta ha sido, nosotras no podemos atender toda la violencia, nosotras no podemos con nuestras solas manos erradicar los privilegios que se arrogan muchos hombres y también mujeres para sostener la discriminación y la violencia. Necesitamos al Estado, pero estamos en un momento en donde hay mucha confusión al respecto, si confiamos o no, si debemos apelar a ello, qué es lo que le tenemos que exigir. Yo veo muchas marchas, manifestaciones, y no veo en la agenda y en los pliegos petitorios claridad sobre qué le pedimos a las instituciones. Y eso, por ejemplo, los indicadores de cumplimiento de obligaciones de Belém do Pará nos hablan de 3 ejes principales: igualdad y no discriminación, acceso a la justicia, acceso a la información y participación. Nos hablan de categorías operativas como la normatividad interna, el compromiso financiero, las capacidades institucionales. Nos hablan de indicadores para salir de la simulación, yo digo, que son indicadores de estructura, de proceso y de resultado. Vean todo lo que hemos construido y creado para decir, aquí le falta un poquito, aquí le vamos a aceitar, no basta con tener la fiscalía especializada, queremos que tenga presupuesto suficiente, queremos que tenga peritos adecuados. Personal capacitado, claro. Claro, y
quiero decirlo porque siempre lo digo y es fundamental, y yo que trabajo directamente en eso, no solo queremos personal capacitado, queremos personal con jerarquías laborales adecuadas a lo que significa atender la violencia. Lo que estamos viendo en las universidades, por ejemplo, o en las empresas donde se coloca a personas responsables de ello que no tienen respaldo, que se les despide injustificadamente, que están agotadas, que son violentadas. No, tenemos que dar las condiciones para que puedan dar el trabajo de acuerdo a las características que nosotras mismas definimos. Así que ahí tenemos muchos elementos para saber por dónde llevar la agenda, ¿no? Ahí están las claves precisamente, ¿no? El feminismo es tan generoso, decía al inicio, que nos da las claves para darle seguimiento al cumplimiento de esta igualdad. Vamos a regresar en el siguiente bloque para seguir hablando con ustedes y por supuesto con Alda, porque en estos 30 años de Ser Humana sí queremos escuchar el mensaje de Alda, pero no sin antes irnos a un breve corte a escuchar una canción. Yo quiero dejarle a nuestra audiencia los números en cabina nuevamente, el 55 60 60 55 71, y que puedan compartirnos, por favor, escríbanos incluso a nuestras redes sociales, a la transmisión en vivo, que nos puedan compartir cómo ejercen cómo celebramos, ¿verdad?, el ser humanas, y hacia dónde ustedes observan que están los obstáculos. Creo que gran parte del ejercicio también de nuestra humanidad tendría que estarnos haciendo mirar a otras mujeres, a las mujeres de a pie, decimos, ¿verdad?, aquellas que están en el día a día en las calles, que nos digan qué obstáculos están enfrentando, porque también así se van construyendo las agendas que podemos ir impulsando en otros niveles. Y regresamos, por supuesto, para seguir hablando de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, de nuevo, hace 30 años no se había reconocido que la violencia contra las mujeres era un problema. Ni siquiera pensaban que era un problema de cada mujer individual que la sufría y que ella le tocaba ver cómo se salía de esa violencia, el hostigamiento sexual. Hace 30 años la violación sexual contra una mujer en prostitución o una mujer casada por el marido no se consideraba violación. Hemos avanzado en eso, hasta en la mentalidad de que ahora vemos, ¿no? Eso es una violación sexual, es una violación sexual siempre. Entonces es muy importante, pero falta muchísimo porque aún estamos ahora en una discusión a nivel internacional de un grupo de mujeres que está pidiendo una convención internacional contra la violencia hacia las mujeres, y en el campo donde estoy yo, que estoy diciendo, no necesitamos más convenciones, no necesitamos más leyes, necesitamos que se cumplan los que están. Y porque si leemos con cuidado la Convención de Belén do Pará y todas las convenciones que existen sobre violencia contra las mujeres, como el Protocolo de Maputo y la Convención de Estambul, que es la que rige al área europea, todas dicen que la violencia se produce gracias a la desigualdad entre hombres y mujeres, a la desigualdad de poder. Si no atacamos eso, si no logramos eliminar esa desigualdad de poder entre hombres y mujeres, podemos tener 100,000 más convenciones sobre violencia que no se va a eliminar, porque lo que logra eliminar la violencia es que logremos la igualdad, que se nos reconozca verdaderamente como seres iguales en dignidad y en derechos a los hombres. Y hay muchas formas de no reconocernos, ¿no? Ahora casi nadie dice, ay no, las mujeres no son humanas, las mujeres y los hombres sí tienen la misma dignidad, pero ¿cómo se vive eso realmente? ¿Cómo se tiene que seguir respetando la humanidad de las mujeres? Eso todavía falta muchísimo, porque en la mentalidad y en el imaginario cultural de casi todos los países eso no es así. Primero porque se malentiende lo que es la igualdad. Entonces creen que igualdad es tratar a las mujeres como si fueran hombres, ¿verdad? Eliminar la palabra mujer de las leyes, eliminar, porque ahora somos personas, no importa si una es mujer, si es hombre, si es de lo que sea, que lo que podemos simplemente ser personas.
que es lo que se nos decía antes de 1993, que todas éramos personas porque estábamos luchando por ser humanas, porque queremos que se nos reconozca como mujeres nuestra humanidad, no es que se nos reconozca como personas nuestra humanidad, porque eso no está no está en el tapete, eso es cuando somos diferentes que nos quieren decir que entonces si somos diferentes es culpa nuestra, porque ¿para qué queremos ser diferentes? Pues es que lo que queremos es que se reconozca toda la diversidad de las mujeres, y que aún así logremos eliminar esa desigualdad de poder entre hombres y mujeres, y que hay otras desigualdades que hay que eliminar, pero la de las mujeres es también tan importante como de cualquier otro grupo humano que está discriminado, como por ejemplo los pueblos indígenas o los afrodescendientes. Todo eso hay que eliminarlo, pero no podemos hacerlo haciéndolo todo, revolviendo todo. Tenemos que tener acciones específicas para eliminar la violencia contra las mujeres y la desigualdad, y acciones específicas para eliminar la discriminación y desigualdad de los pueblos indígenas, etcétera. Así tiene que ser. Y cuando hablabas de los niños y las niñas, específicamente también hay los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes de ambos sexos viven violencia, pero hasta que no los reconozcamos como verdaderamente humanos, van a seguir experimentando violencia. Claro, y alertar de esta falsa igualdad, ¿no? De esta simulación de la igualdad y alertar de los posibles retrocesos ante el borrado de las mujeres. Creo que es muy importante porque una primicia también del feminismo es: lo que no se nombra no existe. No vamos a empezar a no nombrarnos 30 años después, ¿verdad? No vamos a retroceder. Y en México también tenemos grandes pasos, Andrea. Campo Algodonero, por supuesto, es uno de ellos. La sentencia de Mariana Lima es otra de ellas que nos han ayudado, que nos han posibilitado, en el caso mexicano, seguir avanzando en la impunidad, contra la impunidad, y en la exigencia hacia la autoridad para garantizarnos el derecho a una vida libre de violencia. ¿Qué les falta a estas sentencias? Es decir, igual la implementación, o hacia dónde crees que tendríamos que continuar en la incidencia en ese sentido. Sí, yo en un libro que hicimos de divulgación de la sentencia de Campo Algodonero decía que una sentencia es como el inicio de una nueva etapa, de un nuevo camino, ¿no? Lo es todo el proceso de investigación para llegar, pero luego falta la ejecución, ¿no? El cumplimiento de este tipo de sentencias. Tenemos ya muchas más: Inés y Valentina, las mujeres de Atenco, Digna Ochoa, en México también Carla Pontigo. Tenemos muchas sentencias. El tema es que se conozcan adecuadamente y se implementen adecuadamente. Y eso pasa, por un lado, por la formación con las y los operadores de justicia, no solo jueces y juezas, también policías, ministerios públicos, universidades, el Consejo de Justicia del Código o del Comité de Ética. O sea, tiene que permear toda esa información. Pero también necesitamos conocerla nosotras, ¿no? Porque si no sabemos qué les vamos a exigir que tienen que hacer, ¿no? Pues no se puede dar el seguimiento. Yo pienso que el activismo ahora ha cambiado tiene que ir hacia un lugar un poco más técnico, porque como decía Alda, ¿por qué vamos a gastar nuestra energía, perdón que lo diga así, para exigir una convención mundial cuando ya tenemos 3 recomendaciones generales del Comité de la CEDAW? Tenemos la CEDAW, tenemos las declaraciones, en distintas regiones tenemos convenciones. O sea, creo que ahí nos falta realmente entender el mundo jurídico, respetando y abriendo las brechas que tenemos que abrir. Yo quisiera señalar, por ejemplo, el aporte del feminismo al nombrar la violencia contra las mujeres. Para mí hay 2 ejes que son fundamentales, que es realmente consolidar lo universal, porque abrimos a ver la integridad de las personas ya no solo respecto de la violencia física,
psicológica, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, etcétera, ¿no? También respecto de los ámbitos de la vida cotidiana. El derecho se centraba solo en el espacio público y como decía Alda, pues las mujeres casadas o las mujeres en prostitución, ahí no entraba el derecho y no entraba el Estado. Entraba para permitir la violencia, pero no para protegernos frente a esa violencia. Entonces, hemos hecho aportes tan importantes en la parte técnica jurídica, sino también para lo cotidiano. Como decían antes, los derechos humanos son nuestro catálogo de valores, ni las guerras como tenemos ahora, o el tejido social tan roto que tenemos ahora en todos los países, pero en particular en México. Tenemos una crisis humanitaria brutal contra hombres y mujeres, pero en particular contra mujeres, que tiene que tener una referencia de hacia cuál es nuestra forma de salir de esto. Y ahí tú señalabas esta manera de resistencia de las mujeres, me parece muy importante, también de algunos hombres solidarios. Efectivamente están universitarias haciendo paros, pero también hay trabajadoras que están denunciando. Todavía ahora denunciar implica un riesgo altísimo, ¿va? Y necesitamos ser solidarias y acompañar a quienes están denunciando. Y también quiero decir que todas las mujeres que ahora logran denunciar la violencia en la familia están dando una educación distinta a sus hijos y a sus hijas, a todas nosotras. Muchas a mí me dicen, pues mujeres mayores que yo, de la edad de mi madre, son las madres de mis amigas, me dicen, en mi tiempo yo no podía correr a un refugio. En mi tiempo yo no tenía órdenes de protección. Qué maravilla que ahora existe eso. Te cambia la vida de manera total. Y, por supuesto, pues dar un ejemplo a tus hijas y a tus hijos de poner un límite a eso, pues eso cambia la sociedad de manera muy importante. Y yo creo que además de seguir exigiendo salir de la impunidad, hay que ver esto que logramos, que nos ha costado mucho y hay que sostenerlo. Ese es un clarísimo ejemplo de esta transformación que ha logrado el movimiento feminista cuando nos dicen eso no podía pasar antes y que hoy lo tenemos garantizado, habla, ¿no?, de esta gran transformación. Nos acercamos hacia el final del programa y yo no quiero que nos vayamos sin antes escucharles su mensaje en el marco de estos 30 años de ser humana, pero también en el marco de los 16 días de activismo, en el marco del 25N, del 10 de diciembre, este mensaje que a mí me parece muy importante porque así como ustedes lo han señalado, es importante difundir el avance de los derechos humanos de las mujeres, los posibles retrocesos, y desde CIMAC estamos comprometidas con ello. Hacemos un periodismo feminista comprometido con la promoción, la difusión de los derechos humanos de las mujeres, y en ese sentido Violeta Radio también acerca el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Y por eso pues me gustaría muchísimo cerrar este programa de análisis feminista escuchándoles sus mensajes en este marco de los 30 años de ser humanas. ¿Quién guste comenzar para cerrar el programa y por supuesto en esta gran conmemoración? Empiezo yo, Andrea, porque después vos lo bajas a lo más concreto en México, porque yo lo que quiero decir es que tenemos que utilizar estos días para denunciar, pero también para celebrar, y que no se nos olvide celebrar, porque a veces tendemos mucho dentro del activismo a denunciar y denunciar y denunciar, y no celebrar lo que hemos logrado, para sentirnos fuertes, para sentirnos que sí podemos, para darnos sororidad unas a otras, para saber que las mujeres sí podemos y que hemos logrado tantísimo. Solo hablando con nuestras madres, y bueno, para ustedes mis madres son sus abuelas, pero es eso, todo lo que ha cambiado, todo lo que las mujeres antes no podían denunciar porque ni siquiera había la idea de que fuera una violación a los derechos humanos. Las mujeres desde que nacían les decían, usted nació para casarse, hacer todo el trabajo doméstico,
cuidar a los hijos y al esposo, y si no lo hace bien, le va a ir mal, ¿verdad? Ya eso ninguna mujer se lo aguanta así tan fácil. Muchas se lo aguantan, pero no. Celebrar nuestra diversidad y saber que, y eso lo entendemos las feministas mucho, de que estamos hablando de todas las mujeres, no solo de las mujeres diputadas o las mujeres magistradas, eso, sino estamos hablando de todas las mujeres, que todas las mujeres, hasta la campesina en el pueblito más pequeñito, puede hacer ese cambio, puede celebrar ese logro, porque fue ella también la que lo logró. No solo las que estamos a nivel internacional, sino cada mujer que está como usted decía, las de Atier, es que todas las mujeres fueron las que denunciaron la violencia, las primeras que empezaron a denunciar la violencia, como le decía a una amiga ay, se me fue el país, pero decirle que si no era por ustedes, no podríamos haber logrado lo de Viena. Es gracias a que las mujeres de todo el mundo participaron en denunciar las formas de violencia que vivían, y porque fueron mujeres de todo el mundo las que dijeron, no queremos más violencia. Y eso en situaciones a veces en guerras terribles, y decir no queremos más violencia demuestra una fortaleza de las mujeres a pesar de toda la discriminación, que es admirable. Entonces celebremos este 10 de diciembre nuestra magnífica humanidad. Muchísimas gracias, Alda. Pues tu mensaje de cierre, Andrea, 1 minutito. Claro que sí. Yo quiero invitar a que tengan curiosidad, a que se adentren a la historia, a que escuchen a muchas feministas. Ahora con el internet, como dice una amiga pintora, Sofía Echeverry, inviten a comer o a cenar alguna y escuchen la conferencia, aprendamos unas de otras. Compren los libros o bajen los libros de Marcela Lagarde de Claves Feministas y hagan su taller, ¿no? Con amigas, compartamos nuestras historias de familia, nuestras propias historias también en nuestra propia generación, lo que ha cambiado. Y me sumo a lo que dice Alda, celebremos lo que hemos creado, y ante la confusión actual que deliberadamente se busca construir, leamos, escuchemos, cuestionemos y fortalezcamos como nunca lo que sí hemos logrado, que son logros para la paz, son logros para la vida, son logros para la buena vida. Así que bienvenidas a todas las que están nuevas y a las demás que profundicemos también. Muchísimas gracias. Yo he sido la más feliz de celebrar con ustedes esta mañana. Gracias por la conversación, querida Alda Facio, querida Andrea Medina, maestras de feministas. Muchísimas gracias por acompañarnos en Análisis Feminista. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud.